Bueno, hola comunidad. Les damos la bienvenida a esta charla donde nos sumergiremos en algunos términos que, aunque frecuentemente se utilizan en el día a día en la industria tech, merecen ser analizados con mayor profundidad para entender sus implicaciones en nuestros proyectos Floreridad. Mm, Como el titulito de la charla de hoy lo indica, salseo tecnológico, pues la idea es, estos términos promueven o generan cierto debate, ¿cierto? Entonces, estoy seguro que se van a sentir muy tentados a dar una opinión. Hay que tener en cuenta, todas las opiniones son respetables. No significa que hayan unas más correctas que otras en el día de hoy. Entonces, vamos a tratar de abarcarlo de la forma más neutral posible, pero sin retirar la partecita esa del componente del debate, ¿cierto? Entonces, los invito a todos a que estemos muy receptivos, a que si ven algo y que definitivamente porque yo sé que va a pasar a lo largo de la charla, que nos invite a hablar o a conversar sobre el tema, súper bienvenidos, ¿vale? Entonces, se ha quedado ahí todo claro las reglas, por favor, una manito arriba. Muy bien, cuando vayamos a participar, entonces, por favor, encendemos la cámara justo en ese momentico para hacer la participación, ¿listo? Bueno, entonces, es sencillo y vamos a hablar de, pues, por qué usamos estos términos, generamos un pequeño debate y hacemos un final de la presentación. Si no levantan la mano, voy a señalar alguno al azar entre la audiencia, ¿vale? Entonces, para que estén prevenidos también. Bueno, entonces empecemos por el de sobreingeniería, ¿cierto? Yo puse una definición aquí de qué es la ingeniería. La ingeniería es una disciplina que aplica conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir, mantener y mejorar productos, estructuras, sistemas y procesos, ¿cierto? Desde mi punto de vista, para mí, el término de sobreingeniería no se debería o no me parece correcto utilizarlo. Y ya les voy a poner una prueba a ustedes en vivo aquí y ustedes me dirán si eso es sobreingeniería o no. Y obviamente, como lo estoy diciendo desde ese punto de vista, pues va a tener su trampita, ¿cierto? Entonces, ejemplos en la industria donde utilizamos esta sobreingeniería. Por ejemplo, cuando implementamos una arquitectura de microservicios para una aplicación sencilla que podría resolverse con un monolito, ¿cierto? Generando un montón de complejidad innecesaria en el mantenimiento de la misma. Y teniendo en cuenta eso, les voy a mostrar algo. Todos están viendo ahí bien la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman, porfis? Ok, perfecto. Si de pronto no alcanzan a ver bien la letra, me levantan la manito ahí rápidamente. ¿Listo? Entonces, miren, yo preparé para este ejemplo lo siguiente. Imagínense, ustedes todos han visto el ejemplo del contador, ¿cierto? Pero imagínense que yo le digo a un aspirante a una prueba técnica que me haga el contador utilizando Clean Architecture. Ahora, piénsenlo unos segundos, pensémoslo todos unos segundos, ¿sí? Miren el ejemplo que se hizo. Digamos que fueran dos proyectos diferentes, ¿cierto? Uno que es el que hice sobre ingeniería y el otro es el que hice yo, ¿cierto? Uno más sencillo. ¿Dirían ustedes a simple vista, en este momento, que aquí, acorde al ejemplo que yo les di, habría sobre ingeniería? Completamente. Bien, Luis Alfarín prende la camarita y me argumenta su respuesta. Aquí empezamos. Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Listo, Vale, listo. digamos que yo sí creo que hay una sobreingeniería en este caso, porque digamos que si solamente tenemos un alcance donde tenemos una aplicación que solamente está orientada a sumar o a restar a un contador y no tenemos, es decir, no tenemos un requerimiento más allá de sumar y restar, yo creería que generar una complejidad de esta magnitud para solamente sumar y restar un valor que podría estar guardando en caché. No Súper lo válido. veo tan necesario. Listo, genial.
súper valioso lo que acaba de decir Luis, y de ahí voy a rescatar algo que es con lo que más quiero que se queden, y es lo que él acaba de mencionar sobre una complejidad, ¿cierto? Una complejidad en la que pues no se ve necesariamente correcto esto. Pero recuerden que yo les puse una trampita, ¿cierto? Vamos a ver si alguien en la audiencia se dio cuenta de cuál era mi trampa y que a simple vista, obvio, ojo, ojo, lo que acaba de decir Luis, súper correcto porque se acomoda mucho al ejemplo de, bueno, si tenemos vamos a implementar microservicios para hacer algo que podemos generar con una cosita pequeña, es decir, agregar complejidad es lo que más o menos, ¿cierto? Le llamamos sobreingeniería. Es una de las ramas o de las partes de las que podríamos decir que es sobreingeniería, ¿cierto? ¿Quién le debate un poquito desde el punto de vista de la trampa que yo puse? Bueno, ¿recuerdan lo que yo dije? Que le habíamos dado a un aspirante y le habíamos dicho que simulando o imaginando que yo le di a un aspirante, ¿cierto? A este proyecto y le dije, vean, yo necesito que me resuelva eso usando Clean Architecture. Y él me presenta estas dos posibles soluciones, ¿cierto? Piénsenlo otro momentito. A ver, habría ahí, a simple vista, habría ahí sobre ingeniería. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a...? Incluso Luis también puede volver a participar, ¿no? Aquí son ilimitados los intentos, ¿vale? John Esteban, dale, enciende la camarita, por favor, y opina, a ver. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya cuando te acercas. Ah, ok. No habría sobre ingeniería porque le dio un requerimiento. Bien, pero miren que yo rescaté de lo que dijo Luis, que había una complejidad innecesaria, ¿cierto? Entonces, cuando hay complejidad innecesaria, hay sobreingeniería. Pero en este caso, ¿cuál sería mi trampa entonces? ¿Cuál sería? Porque acaba de decir John Esteban algo muy interesante y es que yo le di un requerimiento, ¿cierto? Para no alargarnos porque tenemos varios temas, ¿sí? Vean, yo le dije que me lo entregara con Clean Architecture, ¿cierto? Y de plano ya Clean Architecture me obliga a implementar a mí o a separar capas una sobre otra, ¿verdad? Y efectivamente, aquí tenemos, por ejemplo, si yo lanzo la aplicación y aquí se divide el mundo de nuestra sobreingeniería y de nuestra ingeniería en dos partes. La parte en la que está quien entrega el requerimiento, en este caso miren que yo exigí que el contador fuera utilizando Clean Architecture, por lo tanto, como dijo John Esteban, ahí mismo estoy generando yo mismo, ¿cierto? Esta complejidad accidental de la que nos hablaba Luis Ángel, ¿sí? En la solución. ¿Por qué? Pues porque yo automáticamente le estoy pidiendo a usted que utilice Clean Architecture una separación por capas para un contador. Entonces, el contador simple, yo le doy aquí incrementar al botón y él incrementa el botón, ¿cierto? Y con mi sobreingeniería, así como entre comillas, pues yo veo que tengo la misma funcionalidad, solo que aquí tengo unos módulos innecesarios, ¿cierto? Puse block, puse change notifier, ya vamos a conversar al respecto de estos, que es donde realmente estamos viendo la sobreingeniería. Pero miren que para el usuario final, yo pude haber hecho esta misma interfaz, ¿cierto? Y la estaríamos viendo acá, y la velocidad y eso no se habría visto impactado. Entonces, al final, para el usuario final, como que no habría una diferencia mayor entre la una y la otra. Pero a nivel de nosotros, de la industria, de las soluciones que se presentaron, pues obviamente sí hay una gran diferencia, ¿cierto? Y esa gran diferencia también va de la mano de qué tanto nosotros entendemos, dominamos y comprendemos todos estos términos, ¿sí? Entonces, a nivel de estructura, es muy poquita la, entre comillas, sobre ingeniería que yo pudiese ver. Pero cuando ya nos sumergimos dentro del código, entonces ahí es donde aparece lo que nos mencionaba Luis Ángel, y es que hay una complejidad innecesaria, ¿sí? Si yo veo el código de nuestro contador simple y entramos aquí a la página, todo está en esta única vista. Miren. Entonces, si yo tuviera que actualizar esta vista, si yo quisiera actualizar, por ejemplo, que el contador ya no incrementara, sino que multiplicara, pues yo solo vendría aquí al contador y en vez de decirle que sumara, pues aquí mismo yo le podría decir que multiplicara por 2, por ejemplo, ¿cierto? Y guardáramos.
Y él, aquí rápidamente lo vería yo reflejado en la vista. Si esto se reflejara en sprint, pues, si empezamos por 0, pues creo que no se va a duplicar nunca, ¿cierto? Empecemos con 2. Venimos. Empezamos el contador, ¿sí? Y nos igual. A counter por 2, ahora sí. ¿Cierto? Pero si a mí ahora ya me piden para la misma solución actualizar este proyecto, pues ya ahí es donde nos vamos a sumergir ahora sí en estos términos en los que vemos. Primero que hay un exceso de capas, ¿cierto? ¿Dónde encuentro yo mi contador para poder actualizar este valor? Entonces tengo un counter aquí, tengo un qubit por acá, tengo un repositorio por este otro lado, tengo una implementación por aquí. Bueno, si yo salvo el contador viene acá, el contador se setea. No, por aquí no es. Entonces será en el blog, vamos a ver en el blog. Miren, en el blog emito un estado en el que sumo 1. Pues aquí estoy sumando 1, pues ¿será que multiplicamos por 2? A ver, miremos a ver. Tengo por acá, incremento el blog y no, eso no es. Entonces aquí ya se empieza a destruir todo eso. Entonces aquí es donde ya ponemos en práctica qué sería más o menos eso a lo que nos estamos refiriendo. Y vean que de paso ya estoy demostrando que hay una dificultad en la mantenibilidad, ¿cierto? Mucho más sencillo haber cambiado esto. Incluso me devuelvo, ¿vale? Y ya quedó la solución como era. Pero cambie yo algo en esta maraña de cosas y pues seguramente luego no voy a poder devolverme, ¿cierto? El uso de múltiples patrones sin estar justificado también. Aquí tengo un repositorio con varios casos de uso, pero realmente yo no estoy guardando esto en el dispositivo. Entonces, aunque estoy cumpliendo con la parte de Clean Architecture, pues le estoy poniendo cosas aquí que definitivamente no estoy usando y que no necesita mi proyecto. Entonces, si no lo necesito, pues yo debería extraerlo ahí. Que los vemos reflejados en los proyectos, como dirían por ahí en alguna religión, ¿cierto? Quien esté libre de pecados que tire la primera piedra. Yo creo que hemos visto sobre ingeniería, ¿cierto? En muchos de nuestros proyectos a lo largo de nuestra vida con este concepto como tal. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el concepto en el que nos fijamos de acuerdo a la definición, ¿cierto? La ingeniería es una disciplina que aplica conocimientos científicos y tecnológicos, pues yo no puedo sobreaplicar conocimientos científicos y tecnológicos, ¿cierto? Más bien yo estoy generando aquí como un desorden dentro de la aplicación. Bien, entonces, pero sobre ingeniería, en nuestros términos, se refiere más bien como a esta complejidad accidental, a ese exceso de capas, a una mala implementación, diría yo, de todo el conocimiento que se tiene, más que una sobreingeniería. El siguiente dice, complejidad accidental versus incidental, ¿cierto? Entonces vean que tenemos algo interesante acorde a lo que decía Luis, ¿cierto? Y es, bueno, primero un accidente. ¿Qué es un accidente? Es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas y que generalmente, yo le voy a agregar aquí algo, y es que generalmente está fuera de nuestro control, ¿cierto? Qué sé yo, si vamos viajando en un tren, ¿sí? Y cae un rayo sobre las vías, el tren se descarrila, pues hubo un accidente, ¿sí? Porque pues yo no puedo controlar que el rayo cayera sobre las vías. Un incidente que sobreviene en el curso de un asunto de negocio y que tiene alguna relación con este. Entonces volvamos al ejemplo del tren. Entonces, si yo en el mismo tren aumento la velocidad y la curva dice en la señal que el tren debería viajar a menos de 40 kilómetros por hora, pero yo voy a 80 kilómetros por hora y el tren se descarrila, eso sería un incidente, ¿verdad? Ahora, volviendo al ejemplo, ¿ustedes creen que si a mí el aspirante me entrega esto, fue complejidad accidental o incidental? Incidental puede ser. Muy bien, Luis. Incidental, ¿por qué? Bueno, digamos que de por sí, yo creería que la implementación como tal de Clean Architecture no solamente va orientada a comenzar a generar capas
capas por generar. Normalmente la Clean Architecture habla de una separación de responsabilidades, es decir, una ley donde tenemos que respetar dependencias y tenemos que completamente depender de abstracciones. Podríamos crear básicamente dos capas donde podríamos simplemente manipular UI. Incluso UI podría estar sola con su block, incluso con su Chain Notifier, donde podríamos a base del Chain Notifier estar modificando nuestra vista y ya no necesitaría otra capa, porque en este caso, pues, ¿qué? Solamente necesito sumar y restar. Algo simple que no va a conllevar, estoy respetando la norma, la regla, digamos, de dependencia en sí, y no estoy explotando mi código. Muy bien, entonces, pero a lo que tú me decías entonces, incidentales, porque de alguna manera, ¿cierto? Yo creo que querías referirte a eso, pues de alguna manera, digamos que yo introduje esa complejidad en el momento de no permitir, por ejemplo, vamos a crear un contador simple, ¿cierto? Incluso, si ustedes ven esta, que es la solución simple, estoy aquí, o probablemente aquí se esté demostrando lo que nos acaba de decir Luis, ¿cierto? Y es que en esta misma clase prácticamente, y tengo bien separaditas, vemos bien separado en el ejemplo, esa es responsabilidad, ¿cierto? Tengo mi contador, tengo aquí la forma en la cual se actualiza la UI, y lo que él nos dice o nos invita es que podíamos sacar estos componentes a un archivo aparte todavía para que se vea más ordenadito, ¿cierto? Pero tal vez cuando yo doy la instrucción y no me cercioro o no soy tan claro o no soy tan específico en la misma, pues yo mismo puedo estar introduciendo, ¿cierto? Ese incidente, que eso pueda darse lugar a que pase, ¿verdad? De pronto alguien, la persona que desarrolló no era tan hábil, ¿cierto? O no tenía esa expertise tan alta para desarrollar la solución, y entonces él asumió, creyó que, pues como era Clean Architecture, yo sí o sí tenía que hacer una capa de blocks, una capa de datos, una capa de dominio, una capa, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que Luis nos invita, no, pues tú necesitas lo que necesitas, ¿cierto? Entonces, si con la capa de dominio, la capa de UI es suficiente, pues ya con eso es más que suficiente para que generemos la solución. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuemos. ¿Alguien más quiere conversarnos algo sobre la complejidad accidental e incidental? Bien, continuamos. Bien, muy mala práctica. Yo creo que esta la hemos escuchado mucho, ¿cierto? En la definición dice algo más así como que la mala práctica es la aplicación de una idea o doctrina, ¿cierto? Pero que es, o bueno, no la mala práctica ni la buena práctica, sino la práctica como tal, ¿cierto? Entonces la práctica es la aplicación de una idea o doctrina, o es ese ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión, usado más en plural, ¿cierto? Cuando hacemos las prácticas. Entonces, bueno, cuando hacemos las prácticas en nuestro desarrollo, pues nosotros generalmente hemos aprendido todo esto de las buenas prácticas de programación, de las normas de las que estamos hablando ahorita, de los patrones de diseño, del paradigma de programación orientada a objetos, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que realmente, aparte sí de lo que a veces nos dicen de, oye, es que eso es una mala práctica, corrija eso? Pero, pues, ¿qué me estás diciendo? Si de pronto cometí una mala práctica, tal vez porque no me estoy evidenciando, no estoy dando cuenta de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, para ustedes, ¿qué ejemplo? Alguien, a ver, que nos diga, ¿cuál podría ser un ejemplo de esa mala práctica? Y si quieren apoyarse en el ejercicio que acabamos de poner, ¿cuáles dirían, o cuál dirían ustedes aquí, por ejemplo, que pudiese ser una mala práctica? Piénsenlo un momentico y ¿en alguien? Voy a hacer una rifa aquí. A ver, tan el tercero. Anthony, ¿estás por ahí? ¿Estás disponible? Hola Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí me encuentro. Hola, Anthony. Anthony, para ti,
si puedes encender la camarita, muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, acorde a esto y acorde a la experiencia que has tenido, ¿cuál crees tú que sería una mala práctica en esto del arte de ser un buen desarrollador de software? Listo, entonces a mí lo que me han enseñado, bueno, lo que me dieron con palo cuando empecé a explorar el mundo de Flare fue el no usar pues cosas que quizás están por demás, ¿no? No tratar de matar como quien dice a una cucaracha con una bomba atómica, aunque sabemos que ni con eso mueren, ¿no? Entonces sería tener en cuenta que hay cosas que podemos optimizar en este caso. Por ahí en su momento yo tenía una mala práctica de usar muchos stateful widgets cuando quizás no eran el caso, ¿no? En este caso no sé si es que el ejercicio lo amerite, si es que necesariamente tenemos que hacer el manejo del control de estos estados, pues sí sería como que algo viable, pero sin caso no valdría mucho la pena usar un stateful widget. Genial, Anthony, muy bien. Entonces vean lo que nos dice Anthony. Eso es un muy buen ejemplo de una mala práctica, ¿cierto? Cuando estamos usando cosas o cuando estamos matando cucarachas a cañonazos, me gustó eso, también se puede considerar una mala práctica. Por ejemplo, en este caso, hacer un qubit para incrementar un valor y luego utilizarlo en otro lugar, pues obviamente es una mala práctica. O llevar a punto toda esta complejidad accidental o incidental de la que hemos estado hablando, pues eso se convierte en una mala práctica automáticamente. El código espagueti, nuestro amigo el código espagueti, ¿cierto? Entonces imagínense que cada una de estas tiritas del espagueti es una parte del programa que estamos escribiendo, ¿verdad? Ya solo con ver este plato como que se imaginan que ustedes llegan a un proyecto, visualícense en la mente, llegan a un proyecto y en el proyecto cada una de las soluciones es un proyecto así, de un simple contador, pero cada una de las soluciones es una tirita de este espagueti. Yo creo que por las caritas y los emoticones que están poniendo, yo creo que lo ven tal cual como yo, o sea, se nos quitaron las ganas de comernos ese espagueti o de introducirnos dentro de la solución como tal. Seguramente al ver esto, pues nos daría ganas más bien como de refactorizar todo esto en una solución muchísimo más simple. Vean que dos archivos es el equivalente a todo esto que tenemos aquí adentro. Eso de ingeniería, ¿cierto? El blogs, data, repositories, domain, entity, use case, la UI, las pages, widgets. Bueno, aquí entre widgets incluso este directorio lo veo y está vacío. Hay unos view models, entonces si estamos usando block, pues para qué estamos mezclándolo con los view models, ¿verdad? Entonces todo eso va haciendo y nos va generando pues ese código espagueti, ¿sí? ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Continuamos. Listo. Código duplicado. No sé qué tan fan sean del anime, pero hay un personaje interesante y esta imagen me pareció muy adecuada para esto. Pues solo quien pueda desperdiciar muchos recursos puede darse este lujo, ¿verdad? Y este personaje pues tiene ya tanta energía que él se podía duplicar muchísimas veces para causarle un daño al enemigo, ¿cierto? Pero pues estaba consumiendo toda esa energía. Entonces cada vez que nosotros estamos duplicando código, que aquí lo vemos, ¿sí? Pasamos de la parte de la página, entonces tenemos lo que es el notificador y por acá tenemos el contador y el contador lo extraen tanto de este notificador como del blog también. Tenemos un string del cual también tenemos un count, el counter lo traemos de la scene snapshot y cuando venimos aquí a nuestro contador vemos que estamos con un qubit, dentro del qubit algo está sucediendo, ¿cierto? Y aunque hay algunas cosas que aparentemente podrían estar bien, pues otras están tan duplicado todo eso que la verdad, pues no solo fomenta ese espaguetú de la situación, sino que adicionalmente pues tenemos esta mala implementación, ¿cierto? Todo esto nos suma a esas malas prácticas que pudiésemos llegar a tener. Acoplamiento. Uy, este es interesante, ¿vale? Porque nosotros siempre debemos tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento.
Entonces, ¿qué es el acoplamiento? El acoplamiento es el grado en que los módulos de un programa dependen unos de otros. Si para hacer un cambio en un módulo del programa es necesario hacer cambios en otro módulo distinto, existe acoplamiento entre ambos módulos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el contador, vean, si yo quisiera hacer cambios en la forma en la que la pantalla representa o emite el valor, miren que aquí, pues yo tendría no solo que cambiar en este increment, sino seguramente por aquí en este counter notifier. Yo les estoy haciendo un poquito de trampa aquí y lo estoy haciendo un poco más fácil, pero estoy seguro que si esto fuera un proyecto real, pues aquí hubiéramos estado un tiempito más tratando de entender toda la solución, ¿cierto? Yo ahorita me familiaricé un poquito con el ejemplo y ya sé en este momento que esta función increment la tenemos dentro del notifier, vean, que aumenta su propio contador y que luego usa el block para emitir un valor y notificar luego a todos los escuchas. Claro, a nivel de usuario, pues no veo un cambio significativo. Yo incremento con el notifier, incremento con el block, incremento nuevamente con el notifier, y pues hay algunas cosas que como que funcionan bien y otras como que no tanto, pero entonces hacer que estas dos funcionen sincrónicamente, por ejemplo, me llevaría un tiempo adicional. Precisamente, ¿por qué? Pues porque esto está muy acoplado, entonces si yo cambio mi notifier, automáticamente tengo que ir a cambiar mi counter block y eso no debería funcionar así, ¿cierto? Eso debería funcionar de tal forma en que cada uno fuera independiente y que si yo necesito que el comportamiento de todo cambie en una multiplicación, sí que fuera cohesionado, que mi change notifier se viera el reflejo de ese cambio, pero que solo tuviera que hacer ese cambio una única vez, y no que tuviera que cambiar un módulo y tuviera que cambiar el otro módulo porque son codependientes. ¿Este quedó claro? Así. O tienen aquí alguna anécdota así como interesante para aportar. Deuda técnica. ya vi risas por ahí, ¿cierto? Muchas veces surge de esta frase, que puede que no sea para mañana, pero no sé, eso tiene que salir mañana pase lo que pase, y pues no hay tiempo para ponerle unas ruedas, las que tenemos ahora son cuadradas y no hay tiempo para hacer otra cosa, entonces hagámoslo así y tenemos una deuda técnica, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos quedar también en este proyecto y revisarlo y la deuda técnica es, luego lo refactorizamos, ¿cierto? Luego le bajamos ese acoplamiento y le subimos la cohesión. Entonces se nos va armando más ese espagueti horrible y pues vamos sumando a que al final cada cambio no nos tome unos minutos o unas pocas horas como debería, sino que tenemos que entrar a entender todo el código nuevamente y pues ahí se nos queda. Y parte de esa deuda técnica, a ver si ahorita reconocen de pronto la que sigue, ¿cuál creen ustedes que seguirá muy de la mano de la deuda técnica? Y en lo que más tenemos deuda técnica, piénsenlo. Imagínenlo, visualícenlo, aquí vamos. Falta de documentación, ¿cierto? Entonces, la falta de documentación es, pues yo soy la documentación. Oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la documentación? ¿Cómo entendemos que este counter block, qué rayos es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer, ¿cierto? Está bien que las clases tienen que ser autoexplicativas, pero en muchas ocasiones, pues, sí, como dice Martín, la documentación es viviente, ¿cierto? Entonces, en este caso es, ¿quién hizo eso? Vaya y pregúntele a esa persona. En el mejor de los casos, todavía está dentro del proyecto o lo tenemos al alcance, ¿cierto? En el no tan bueno de los casos, tal vez esté dentro de la misma, el lugar, pero no tenga el tiempo disponible para sentarse a explicarme todo ese espagueti de código que él tal vez ya analizó. Y en el peor de los casos, pues ya no está, ¿cierto? Entonces toca sentarnos todavía de peor manera. Entonces, deuda técnica va muy de la mano de este amiguito que es la falta de documentación, ¿cierto? Falta de pruebas unitarias. Es que no hay tiempo. Y entonces, como no hay tiempo, echamos mano de las pruebas unitarias, ¿sí? Y terminamos, pues,
haya estampados el proyecto de alguna manera, porque se había que salir hoy a producción, salimos a producción como estábamos, y ustedes saben que en el ambiente de pruebas, y los invito a que me refuten esto que voy a decir, pero ustedes saben que en el ambiente de pruebas uno encuentra cosas, pero ese bug, ese que es bien difícil de solucionar, ese que impacta de la peor manera posible, ese que desfigura toda la interfaz, ese que nos hace quedar mal, que uno dice, no, pero es que en mi máquina funcionaba, ¿cierto? Que nos lleva a decir eso pero es que aquí cuando lo probamos estaba bien y allá el usuario llegó y le pasa. Ese justo era el que no tenía pruebas, era el que no es fácil de identificar, ¿cierto? Entonces ahí estamos un montón de tiempo en este. No es que no hay tiempo, entonces ¿de dónde sacamos el tiempo? Pues quitemos las pruebas unitarias, ¿cierto? El que se queda pegado por caché. Ok, John nos va a comentar algo. Tal vez yo me esté equivocando, ¿cierto? No, quería como anexar algo de lo que hablaste, todo lo que estabas diciendo, yo va a decir que el boot que siempre nos complica, nos hace quedar mal, que en el ambiente de prueba mencionaste, va a decir que solo pasa en producción, así va a decir, y como dijiste otra cosa, yo quedé como que, ok, estaba pensando en otra cosa, solo era eso. No. No confundir, ¿cierto? Lo que pasa es que siempre, y yo no sé, yo he visto varios memes ahí, pero generalmente nos tiende a pasar, y pues la idea es que seamos, o que el bug, aunque salga en producción, pues nosotros lo podamos revisar o revivir rápidamente, ¿sí? Entonces, pero generalmente, pues como no hacemos pruebas, pues aumentamos esa complejidad de que salga un bug y pues salió allá en producción, ¿sí? Y justo ese es el difícil. Muchísimas gracias, Jan, por participar. El siguiente que tenemos es las dependencias cíclicas. Bueno, ya hablamos de eso, es cuando esos módulos importan unos a otros, eso también termina justo en un fracaso como este, pero yo creo que aquí esta presentación no tuvo pruebas unitarias, entonces si se dan cuenta la imagen era la misma, ¿cierto? Diseñar módulos que se importan mutuamente, creando ciclos que dificultan la comprensión de la arquitectura y complican la realización de cambios sin romper esa compilación. Eso es a lo que nosotros llamamos dependencias cíclicas. Y en el ejemplo lo tenemos muy bien también, y eso aumenta mucho la cohesión. Entonces, cuando tenemos esas dependencias cíclicas, por ejemplo, si venimos aquí a este counter notifier, vemos que aquí estamos importando el counter block, y si nosotros dentro del counter block, por ejemplo, esta clase de incremento, no quisiéramos usar esta, sino directamente la que multiplica, pues casi que nos estaríamos obligando a referenciar nuevamente el counter notifier. Entonces, mucho cuidado con esta. Miren que casi todas estas malas prácticas y este salseíto nos lleva a ver que esto que se siente mal, que como que no aguanta, es lo que nos lleva a tener mucha complejidad dentro de los proyectos que realizamos, ¿cierto? Muchísimas gracias entonces nuevamente por haber asistido, muchísimas gracias por la participación y pues nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan una muy feliz tarde, ¿vale?